Bueno, entonces, después de vindicar el apóstol Pablo la sabiduría de Dios, pasa a ser la aplicación práctica, ¿no? A partir del versículo 26, después de decir, ¿no? Que lo débil de Dios, lo loco de Dios es más fuerte que los hombres, ¿no? El evangelio considerado como una locura, como un instrumento débil, la predicación como un instrumento débil para obrar en los hombres, viene a ser en realidad un instrumento poderoso para regenerar, para transformar, y eso es lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Ahora el apóstol Pablo está diciendo estas palabras y su explicación es, ustedes mismos, les dice a los corintios, ustedes mismos son el ejemplo fundamental de que la palabra es poderosa para transformar. Dice, pues mirad, hermanos, ¿cuál ha sido vuestra vocación, vuestro llamamiento? ¿Sí? Ya sabemos que los corintios eran un tanto orgullosos, ¿no? Decir, no, yo soy de este, yo soy de aquel, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Más adelante se muestra su egoísmo, su vanidad, su envanecimiento, cuando el apóstol tuvo que decirle, ¿no? Por favor, acuérdate qué tienes que no hayas recibido, o sea, ¿por qué te jactas? Ahí está el orgullo, ¿no? Ahí está la vanidad, ¿sí? Habiendo pecado en la iglesia, ellos estaban muy soberbios, ¿no? Y dice, tienen ahí uno que tiene la mujer de su padre, y dice, vosotros estáis ahí, 5:2, envanecidos, ensoberbecidos, ¿no? El orgullo, la soberbia, obviamente nos ciega para ver nuestra condición, nos ciega para ver la condición, la necesidad de la iglesia. Entonces, el apóstol está hablando en estos términos, haciendo entonces decididamente una confrontación directa a los corintios, ¿no? Una confrontación directa a estos hermanos orgullosos y envanecidos, ¿no? Que eran incapaces de verse a sí mismos. O sea, podían ver a los demás y jactarse y dividirse y pelearse entre ellos, ¿no? Pero si el apóstol les señala que ellos mismos son una ilustración de la indignidad, de la debilidad y de la vileza de los que son llamados, ¿no? O sea, fue una palabra muy fuerte, una palabra muy dura contra ellos, ¿no? En contraste, dice, ustedes son los indignos, los débiles, ustedes son los viles, en contraste con los poderosos y los sabios de este mundo que han sido dejados, ¿no? Para salvarlos a ustedes, los que menos lo merecían, ¿no? Entonces, no es fácil decir al orgulloso que es orgulloso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo le digo? O sea, voy a hablar con esta persona, pero se va a enojar. ¿Sí? Entonces, es difícil enfrentar al soberbio. Ya desde que lo ves y, ay, caray, ¿cómo le digo? Cuando no sé, casi me está echando para afuera con el pecho, ¿no? Entonces, no es fácil hablar con el orgulloso, pero aquí Dios usa a Pablo para hablar a los corintios orgullosos y a los queretanos también, ¿no? Orgullosos. Aquí está hablando, ¿no? Seguramente la aplicación les habría resultado un poco fuerte, pero era necesario, ¿no? Entonces, comienza con una aplicación, es una aplicación dolorosa, ¿no? Del hecho de que ellos se sentían grandes, soberbios, orgullosos, muy anchos, y luego dice, no, ustedes son viles, débiles y totalmente menospreciables, ¿no? Entonces, es una aplicación dolorosa, porque a veces sí, el hermano hoy se despertó enojado, ¿no? Porque nos va a regañar. Entonces, Pablo no se despertó enojado. Pablo está haciendo una aplicación dolorosa, nos está diciendo la verdad, ¿sí? Sin más preámbulo o advertencia, el apóstol les dice, miren su ejemplo, miren, versículo 26, ¿no? Mirad, hermanos, vuestro llamamiento. ¿Sí? Ustedes no son sabios, ni fuertes, ni poderosos, ni nobles tampoco. O sea, no les quiero decir, pero son como una basura.
Entonces, muy fuerte estaba la palabra de Pablo. Más bien ustedes son débiles, necios, la palabra insensatos, ¿no? Despreciables, viles. Y esta palabra concuerda precisamente con el capítulo 6 de esta primera carta, cuando el apóstol hace una descripción de ellos. ¿Sí? Así que por cierto, dice 6 capítulo 6 versículo 7 de Corintios, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ya eso es una falta, ya eso indica su soberbia, no su orgullo. ¿Sí? Dice, ¿por qué no sufren el agravio? ¿Por qué no sufren el ser defraudados? Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos, dice, a los propios hermanos. Entonces, ¿no sabéis? ¿No te das cuenta que los injustos no poseerán el reino de Dios? No te equivoques. Y suelta un catálogo grande, ¿no? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y luego les recuerdan, ¿no? Así como no queriendo, aquí tengo sus expedientes. Esto eran, dice, algunos de ustedes, ¿sí? Pero ya habéis sido lavados, ¿no? Ya habéis sido, ¿sí? Perdonados, limpiados en la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, da este gran catálogo aclarando en el versículo 11. Véalo por favor, dice, y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, lo aclara que ese catálogo, o sea, una iglesia no puede estar llena de eso, o sea, puede estar llena de eso de nuestro pasado, ¿no? Eso lo ponemos en el baúl de nuestro pasado, ya perdonados, ¿sí? Pero si surge en el presente, pues tendríamos que actuar con disciplina, ¿verdad? Para la pureza de la iglesia. Así que sin dudarlo entonces, el apóstol afirma que ellos eran el vivo ejemplo de que Dios salva a lo más vil y menospreciado. Ustedes son el ejemplo, Corintios. Hemos de añadir que en realidad cada iglesia tiene igualmente un testimonio de terror en este aspecto. Si nosotros pidiéramos, por favor, háblenos y díganos todos sus pecados pasados, díganos todo su pasado, escríbalo aquí, ¿verdad? A ver, comenzamos desde su niñez y a escribir y no nos va a alcanzar el pizarrón, ¿no? Ni 300 pizarrones nos alcanzan, ¿verdad? Entonces, este, el apóstol entonces está diciéndonos, no solamente los corintios, pero en realidad cada iglesia tiene un testimonio de terror en este aspecto. Más ahora, por su gracia, hemos sido convertidos en vasos de honra, ¿no? Aunque éramos indignos y viles. Entonces, los tres contrastes usados por Pablo, escogió lo necio para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a los fuertes, lo vil para avergonzar, anular al que es exaltado, ¿no? Estos tres contrastes cumplen el propósito de demostrar que el hombre es incapaz de salvarse por su propia sabiduría o por su propio poder. No puede el hombre salvarse por sí mismo. Requiere ser que escogido. Estar en esa terrible condición de incapacidad y depravación es lo que hace necesario que la gracia de la elección, ¿verdad? Si no fuera porque Dios los escogió, si no fuera porque Dios los predestinó, si no fuera porque Dios nos eligió, entonces hubiéramos acabado, ¿sí?, consumidos por nuestros pecados. Resalta, por lo tanto, el apóstol al hablar de esta manera la necesidad de la gracia, la necesidad de la elección divina para que los hombres podamos ser salvos. Por eso lo repite 3 veces: Dios te escogió, lo vil del mundo, lo menospreciado, Dios te escogió, Dios, aunque tú eras incapaz y débil, Dios te escogió. ¿Por qué? Dice el versículo 29, regresando a 1 Corintios 1, 29. Dios declara aquí en este versículo 29 la razón por la cual la elección
es necesaria en la salvación. Dice, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Para que ninguna carne se jacte en el día. No, fue por mí, yo era muy inteligente, ¿no? ¿Te fijaste cómo vestía yo? Fue por eso, ¿no? Sí, ¿te fijaste en mi peinado, cómo me acomodaba? No, no sé. Algo, eso esa caída de ojos, o sea, alguna, y la persona se jacta, ¿no? Sobre sí mismo, ¿no? Pero Dios dice, no, esta metodología de la salvación, ¿sí? Fue escogida por Dios para qué? Tiene el propósito de humillar a los hombres. El método fue diseñado para que nadie entre los salvos pueda jactarse de ninguna cosa. El método fue diseñado para que nadie pueda decir, es que, o sea, yo vivía en las lomas acá de Chapultepec, ¿no? Entonces, en esta parte especial. No, aquí no importa ni la colonia donde vivas, ni el linaje que tú tengas, ni el color de tus ojos, ni el color de tu piel, ni tu cabello, ninguna cosa hace mérito para que Dios pueda escogerte o salvarte, ¿no? Entonces, Dios aborrece, dice, los ojos altivos. No quiere que nadie se jacte en su presencia. Dice la escritura en primera de Pedro 5:5 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por supuesto, ese argumento es dinamita para la teología antropocéntrica, ¿verdad? La teología antropocéntrica de toma tu decisión, pasa al frente. La teología antropocéntrica que coloca al hombre como centro y artífice de la salvación, ¿no? Al tomar su decisión. Toda esta teología es dinamita para destruye todo eso, ¿no? Porque dice, no, es de Dios, no es por ti. Y en cambio, ¿no? El predicador arminiano, si usted ha escuchado a alguno, le va a decir, no, en esta noche la salvación está en tus manos, depende de ti. ¿Quieres pasar al frente? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres que oren por ti? Hoy la salvación está solamente en tus manos. O sea, el día de hoy es gratis, tómala, pásale, repite. O sea, eso es realmente risible toda esa teología, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Los que dicen haber sido salvados por su decisión, los que piensan que así fueron salvados por su inteligencia, por su condición social o económica, tienen en su argumento una gran dosis de jactancia, una gran dosis de orgullo, ¿no? Qué bueno que fuiste tan inteligente, ¿no? Qué bueno que no fuiste tan tonto como los demás. ¿Sí? Pero delante de Dios todo eso se consumirá. Delante de Dios es como basura, ¿no? Dios claramente dice que aborrece, que no le gusta la jactancia, ¿sí? Dentro de las cosas que Dios aborrece señaladas en los proverbios, que la primera cosa que señalan, los 7 cosas hay que aborrezco, y la primera de ellas dice la altivez de ojos, ¿no? El orgullo, la soberbia. Entonces, este tipo de jactancia es muy común en el hombre natural, pero ha de tener lugar en el hombre renovado, hermanos, debería ser desechado, ¿no? Si realmente estamos muertos, no tendríamos. No, es que eres un menso, eres un tonto. No, sí, gracias, ¿no? Te quedaste corto, no me conoces, ¿no? Porque no soy tonto ni menso, soy ultra recontra archimenso, ¿no? Sí. Pero algunos decimos, si nos dicen menso, luego pero, ¿qué traes? ¿No? O sea, nos ponemos broncos, ¿no? Cuando nos quieren, o sea, podemos decir 1000 veces, podemos predicar contra el orgullo, podemos hablar en contra de él y decirlo y verlo en los demás, pero de nada nos va a servir si no nos examinamos a nosotros mismos, si no nos checamos a nosotros mismos. Tenemos de sobra motivos para estar humillados y eternamente agradecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice el apóstol, el segundo punto del versículo 30 al 31 nos dice que Cristo es la riqueza y el todo de los creyentes. Nosotros no tenemos nada. Cristo nos ha sido hecho
completa. La redención ha sido obtenida enteramente por Cristo. No nos toca poner absolutamente nada. No necesita Dios nada de nosotros, ni siquiera nuestra aprobación. Cuando Dios nos salvó, no nos dijo, ¿quiere usted ser salvo? ¿Quiere estar en la lista de los elegidos? Le mandó un telegrama, ¿no? ¿Quieres integrar la lista de los elegidos? Por favor, No, Dios no mandó ningún telegrama. Dios hizo su voluntad, ¿sí? Tiene misericordia de que tiene misericordia y al que quiere endurece, lo deja en sus pecados. Así que no hay nada. Cristo es la riqueza y el todo de los creyentes. Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. Toda la salvación como un paquete nos es dada de parte de Dios. No hay nada que pongamos, no, es que Él no puede violentar mi libertad. Bueno, ¿sabes qué? Recuerda cómo fuiste salvado, ¿no? ¿Cómo fuiste salvado? ¿Fue por tu determinación, por tu decisión? ¿No es cierto que tú y yo nos oponíamos como gatos boca arriba a la salvación? ¿No es cierto que cuando nos llevaban, vamos a la iglesia, ay, no, ¿quieres escuchar el evangelio? ¿Qué crees? Tengo un compromiso, ¿no? Oye, te queremos, ahora te queremos regalar. Oh, bueno, pues, no sé si tenga tiempo de leerlo, pero, no, y agarrabas el folleto, ¿no? Entonces, algunos vivimos en una casa donde tocaban la puerta, ¿no? ¿Quiénes son? Los evangélicos. Ciérrale. Hasta vuelvo a agarrar. ¡Pah! Cerraban la puerta, ¿no? Para que no estuvieran molestando. Entonces, Pablo continúa entonces en su argumento, ¿no? Señalando que en lugar, Corintios, en lugar de estarse comparando, en lugar de estar compitiendo quién es de este, quién es de aquel, quién es mejor, ¿sí? Lo, lo que deben es darse cuenta, ¿no? Lo que deben hacer es gloriarse en Cristo, porque ustedes no pusieron nada, ustedes no han añadido nada, ustedes no son nada. La salvación completa es de Dios, Él es la sabiduría, nos ha sido dada toda la salvación a través de Él, ¿no? Justificación, santificación y redención ha sido hecha por Él. Es solo a través de su obra completa que ustedes pueden estar ahora en un estado de bienaventuranza. No es por ustedes mismos. Si fuera por ustedes mismos hubieran sido ¿qué? Reprobados. Eso es lo que hubiéramos sido, reprobados, rechazados, encontrados falsos, como se hubiera puesto nuestra vida en la balanza y se nos hubiera dicho lo que aquel rey persa, ¿no? ¿Sí? Pesado ha sido y ha sido encontrado, ¿no? Ha sido puesto en la balanza y ha sido encontrado falto. Teque, menelu, parcino, falto, no cumple, ¿no? Esta noche van a pedir tu alma. Y terrible, ¿no? Eso es lo que hubiera sucedido. Por eso dice el apóstol, ustedes no deben de gloriarse. Si hay algo de qué gloriarse, es en Cristo, porque Él hizo todo. Él ha hecho la obra completa, todo. El Evangelio no hace distinciones, hermanos. El Evangelio no hace distinción de raza, de color de piel, de condición socioeconómica, de ser varón o mujer. Delante de Dios, cada uno de nosotros aparece como un pecador necesitado de la gracia. Así es el asunto. No, que no sabes quién soy, que soy tal apellido, no sacas un apellido de esos notorios, sí, como algunos tienen, ¿verdad? Luego les voy a platicar una anécdota algún día, de los apellidos, ¿no? Porque, sin saberlo, ¿no? Mencionaba yo un apellido hasta que finalmente el apellido llegó a mi propia familia, ¿no? Entonces, sin yo saberlo, ¿no? Eso fue muchos años antes, sin siquiera imaginarlo, ¿no? Entonces, el Evangelio no hace distinción, hermano. Entonces, somos delante de Dios como pecadores necesitados de la gracia. Quizás en lo único que pudiéramos diferir como pecadores es en la profundidad de nuestra depravación. O sea, hay unos coloraditos, otros medio rosaditos y otros de plano negros en su descripción, ¿verdad? Una depravación profunda y desarrollada. Eso es en lo que pudiéramos distinguirnos, ¿no? Distinguirnos
ser diferentes en la profundidad de nuestra depravación, pero todos éramos depravados. ¿Por qué enfatiza Pablo que los creyentes deberíamos gloriarnos solamente en Cristo? Lo enfatiza porque a Dios le ha placido reunir todas las bendiciones y riquezas espirituales de los creyentes en la persona y en la obra de Cristo. Por lo tanto, no podemos jactarnos de nada. Todo ha sido colocado en Cristo. ¿Sí? Somos miserables y pobres, pero somos enriquecidos por medio de la fe en Cristo, por medio de la confianza en Cristo. Él nos enriquece, Él nos justifica, nos santifica y nos glorificará. ¿Sí? Fuera de Cristo somos miserables, estamos perdidos, pero viniendo a Cristo somos enriquecidos y somos puestos en los lugares celestiales juntamente con Él, como si nosotros nos hubiéramos portado bien, como si nosotros hubiéramos hecho los méritos suficientes, como si siempre hubiéramos estado libres de toda mala intención, libres de toda codicia, libres de todo pleito, libres de todo orgullo, libres de todo egoísmo, ¿no? Claro, una persona así, por favor, que se pare, libre de todo pecado, libre de malos pensamientos, cuyos ojos no hayan mirado nunca el mal, ¿sí? Sino que se los coma un cuervo, ¿no? Ay, no, luego todos nos taparíamos. Una mente limpia totalmente, ¿no? Más que la de un bebé recién nacido. ¿Cómo es nuestra mente, hermanos? Está lastimada, está manchada. Si usted le pusiera por cada pecado un puntito rojo, puntito negro, más fuerte, puntito cafecito, ¿de qué color estaríamos, hermanos? Estaríamos tapizados como si nos hubieran llevado al ojalatero, ¿no? Si nos hubieran pintado todo, ¿no? Entonces, Pablo enfatiza que solo debemos gloriarnos en Cristo porque Dios le ha placido colocar todas las bendiciones y riquezas espirituales de los creyentes en la persona de Cristo. El apóstol resume la obra de Cristo en tres etapas básicas: la justificación, la santificación y la redención final. La justificación, sabemos, no es una obra de gracia donde Dios imputa gratuitamente la obediencia activa y pasiva de Cristo en nuestra cuenta, de tal manera que la vida perfecta de Cristo, actuando como un sustituto, es concedida gratuitamente a todos los que creemos en Él. Entonces, o sea, ¿cómo te considera Dios? Aquí viene, imagínense, ¿no? Aquí viene el justo, cualquiera de nosotros. Aquí viene el justo, ¿no? Justo. Y todos nos voltearemos. ¿Justo? ¿Sí? Cubierto con la justicia perfecta de Cristo. Así nos mira Dios. Si esa coraza de justicia fuera quitada, la penetrante santidad de Dios nos fulminaría instantáneamente. Somos aceptos y recibidos por la justicia de Cristo que nos cubre. Nos acepta como santos, como personas perfectas que nunca hubiéramos hecho ningún mal. Somos justificados. Entonces, la vida perfecta de Cristo nos es imputada. ¿Sí? Aquí viene este hombre, ¿no? ¿Sí? Aquí viene, voy a usar nombres, ¿no? Aquí viene Alex el justo. Aquí viene Luis el perfecto. ¿Me explico? Aquí viene el hermano Pablo, ¿no? El intachable. Ay, caray, se está refiriendo a nosotros. Nos mira en Cristo, ¿no? Con una justicia que perfecta, ¿no? Somos aceptos, ¿no? Entonces, y no solamente eso, ¿no? Sino que digo, lo que debes, lo que debíamos, ¿no? Los pecados que cometimos y los pecados que habríamos de cometer, ¿sí? Todos ellos, debes aquí, cállate, ¿no? O sea, tienes que pagar, ¿no? Entonces, yo pago por ellos, ¿no?
Y Cristo toma nuestro lugar en la cruz y se hace responsable por cada una de nuestras faltas, por cada uno de nuestros pecados. Y el Señor, Dios, al mirarlo desde el cielo, ¿no? Lleno de los pecados por los cuales Cristo se hizo responsable, los pecados de todos los que creemos en Él, derramó su ira en contra de Él, dejó caer toda la ira infinita sobre el sustituto, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Librados de esa ira venidera, ¿no? Así que cuando venimos delante de Dios, dice, ahí viene el justo Iván, a ver, no debe nada, todo está pagado, no hay nada, no debe absolutamente ni un clavo. Y hermanos, con cada uno de nosotros es igual. Las personas se sorprenden, ¿no? Ahí viene, sí, Leo el justo, ¿no? Leo el santo. No hay ninguna, es una persona intachable. Dios lo mira, es una persona perfecta. ¿Se da cuenta de la obra de Cristo, hermano? Ha puesto en nuestras vidas una perfección, ¿no? Nos ha sido hecho por Dios justicia, santificación y redención. Así que cada creyente lo que puede hacer solamente es que gloriarse en Cristo, gloriarse en la obra de Dios a través de Cristo. Eso es lo que nos queda a los miserables, por dioseros, pecadores, que fuimos justificados gratuitamente, que somos ayudados en el proceso de nuestra santificación y que seremos finalmente perfeccionados. Nos queda solamente la humildad, el agradecimiento y el gloriarnos en qué. Vamos a caminar como toreros, no nos compramos nuestra capa, tararán, tararán, y va el torero ahí, ¿no? Con su vestido de luces, ¿no? ¿Así sabíamos? No, hermanos, nos gloriamos en qué, en Cristo. Entonces, siempre, por lo tanto, entonces, revestidos de humildad, revestidos de amor, revestidos de entrañas de misericordia, revestidos de Cristo. No de torero, de luces, ¿no? Porque, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué querías hablar conmigo? ¿Estás vestido de luces, hermano? Sí. Oye, queremos platicar. ¿Por qué? ¿O qué? ¿De qué se trata? Ay, caray, no, este viene vestido, pero de frac. ¿Sí me explico? De luces, en lugar de revestido de amor y humildad. Entonces, hermanos, Cristo se hizo responsable por las transgresiones de los que creemos en Él y somos tomados por Dios como que ya no debemos absolutamente nada. Igualmente en el proceso de la santificación hemos sido puestos aparte, ¿no? Fuimos sacados de Adán, colocados en Cristo, la santificación posicional se llama. Nos cambiaron de posición. Estábamos unidos a Adán y producíamos los frutos de Adán, ¿no? Desobediencia, propio camino, separados de Dios, ¿no? Entonces fuimos sacados de ahí, colocados en Cristo para ser obedientes, para estar unidos con Él. Fuimos también santificados en forma definitiva cuando estábamos unidos juntamente con Cristo, de tal manera que cuando Cristo fue crucificado, dice el apóstol en Romanos 6:6, dice, vosotros habéis muerto, el viejo hombre murió juntamente con Cristo. Hemos muerto juntamente con Él. El viejo hombre ya se murió. La persona que éramos ya murió. Ahora hemos sido puestos unidos con Cristo, ¿no? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. En la obra de la santificación nos coloca, ¿no? En la posición, después de haber sido justificados gratuitamente, viene la santificación progresiva. Somos hechos santos, ¿sí? Mortificando el pecado, ¿no? Mortificando el pecado y vivificando las gracias espirituales que Dios nos concede en la salvación. Romanos 6:22. Y dejando tan solo en la espera la vida eterna, ¿no?
Después del término de nuestra travesía aquí en este mundo, entramos a la santificación final, a la gloria, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Cristo nos es hecho por Dios justificación, santificación hasta el final y redención. La palabra redención es una palabra técnica también usada por Pablo para referirse a la salvación mediante el pago de un rescate. Eso es lo que quiere decir la palabra redención, es un rescate, la palabra griega lutrón, si mal no recuerdo, ¿no? Somos, somos salvados así mediante el pago de un rescate. ¿Quién pagó ese rescate? Cristo pagó ese rescate, ¿no? Entregó su vida, derramó su sangre, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ser librados de la esclavitud del pecado, pagó en nuestro lugar. Y de esta manera entonces el creyente tiene la justificación, la santificación y la redención, ¿no? Palabras técnicas para hablar de la riqueza que ahora el creyente tiene, ¿sí? ¿De qué te puedes gloriar en cada una de estas cosas? Todo ha sido hecho ¿cómo? Por la gracia. Todo ha sido provisto enteramente por él. Fue tu plan. Así lo planeaste tú. Antes de nacer, cuando estabas en el vientre de tu madre, dijiste, no, cuando yo sea grande, voy a creer en Cristo y voy a... Así fue. No, hermano, no fue. Todo así nos ha sido dado por Dios. ¿Sí? No nos queda nada para jactarnos, ni nuestras obras, ni nuestra condición. ¿Sí? Y esta es la manera como Dios exhibe así su sabiduría. No te deja ningún lugar para decir, yo puse un granito, tú no pusiste nada. ¿Sí? No, yo soy algo, tú no eres nada, menos que nada, que lo que no es. No, es que yo puse ese día me arreglé yo muy bien. No, hermanos, no hemos puesto nada, ¿no? Dios exhibe así su sabiduría, ¿no? Dios no le gusta la jactancia, no quiere que nadie se jacte delante de él, ¿sí? La metodología que Dios escogió está basada en su poder, en su persona para salvar, ¿sí? El Evangelio no es un mensaje que pueda ser creído fácilmente. Dice, a los hombres les parece que es una locura, pero es la metodología divina para humillar a los hombres. ¿Sí? ¿Sí? Las personas incapaces tienen que ser salvadas mediante un método loco. No, no, yo no soy ningún loco. Sí, a mí nadie me llama loco, ¿no? Y el soberbio ahí está. Se resiste, ¿no? Pecador. Ese cuate ni me conoce y me llama pecador. Es la metodología divina, ¿no? Humillante. Entonces, toda la salvación se debe solamente a la gracia, a la sabiduría de Dios. Por lo tanto, si todo se debe a Él, entonces dice Pablo, solamente Él es digno de todo honor, de toda gloria, ¿no? Solo Dios es digno de recibir toda la gloria por la salvación de los pecadores. Los redimidos no tenemos nada de qué jactarnos. Éramos necios, viles, menospreciables, y Dios nos escogió por pura gracia, para que fuésemos trofeos de su misericordia. Este es el camino que exhibe la sabiduría de Dios y su infinita gracia para con los pecadores. Así que, como todo es de Dios, lo único que hemos de hacer es gloriarnos en Él. A Él le pertenece el honor y la gloria, ¿no? Entonces, habiendo hecho una aplicación o confrontación directa a los corintios y a nosotros, ¿no? Respecto a nuestra condición de necedad, debilidad y vileza, y habiendo señalado que Cristo y su obra es la riqueza y el todo del creyente, el apóstol pasa ahora a darnos su ejemplo personal respecto a la manera como él llevó el mensaje a Corintio, ¿no? O sea, ya nos dijo, ¿no? Ya nos confrontó diciendo, ustedes eran menospreciables, viles, no merecían nada. Ya señaló que Cristo es nuestro todo, nuestra riqueza. Ahora pasa a hablar de su propia persona, ¿no? Como un ejemplo de lo que está diciendo, por supuesto, un ejemplo de la enseñanza que él está dando, ¿no? Pablo
su mensaje y su actitud para con los corintios, ¿no? Versículo 1 al 5. El gran trabajo y encomienda de Pablo era dar el mensaje del testimonio de Cristo, ¿no? El misterio del Evangelio, la locura del Evangelio. ¿Y cuál era el contenido básico de ese mensaje? Que el Verbo se encarnó, que el Verbo vino, el Verbo creador, descendió y tomó una naturaleza humana y habitó en medio de nosotros, ¿no? Que anunció el reino y que realizó la obra de la redención en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, de lo cual Pablo dice: yo soy testigo, aunque un testigo extemporáneo, ¿verdad? Como sabemos, en el camino a Damasco se le apareció Cristo, pero no por eso menos valioso que todos los demás apóstoles, ¿no? Él era un testigo de primera mano, aunque era el último de todos. Así pues, el apóstol Pablo dice: hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con altivez de palabra o de sabiduría o a anunciar el testimonio de Cristo. Y no llevé yo ningún otro mensaje, sino solamente a Jesucristo crucificado, ¿no? La palabra de la cruz, la palabra ofensiva, la sabiduría de Dios ahí. Y estuve con vosotros, no con orgullo, dice, con flaqueza, con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque él sabía, ¿no? Sabía que de la predicación, de la manera como él presentara a Cristo, este iba a ser aceptado o rechazado. Humanamente así es. Ni mi palabra ni mi predicación estuvieron basados en persuasión humana, no en sabiduría humana, sino dice: vine a ustedes con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí, como vamos a ver, no se refiere a milagros y prodigios que los tenía el apóstol, pero se refiere a la argumentación, la predicación como un argumento convincente para la mente de los oyentes, ¿no? A eso se refiere la demostración. Entonces, comentemos esta última parte, ¿no? En el contexto, el apóstol nunca se presentó él mismo como un gran orador pletórico de los recursos de la oratoria, de la cultura griega que él conocía, ¿verdad? Tampoco su prédica se basaba en la sabiduría humana o la persuasión de los hombres. Su actitud nunca fue de soberbia o de altivez. Dice: vine a ustedes como temblando, con temor y temblor, con mucha debilidad. Algunos dicen que la enfermedad que él tenía en sus ojos le incapacitaba, ¿no? Como una persona que necesitaba que otro le estuviera ayudando, ¿verdad? No sabemos con exactitud cuál era la enfermedad que tenía, ¿no? Pero él dice que representó eso como un aguijón, ¿no? Para que la grandeza de las revelaciones, ¿no? Es que ya fui al cielo, el aguijón, ¿no? ¡Ay! Fui al cielo, ¿no? Sí, entonces no es lo mismo que digas: yo fui al cielo, que el aguijón, fui al cielo. No sé si no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, estaba lleno de debilidad, con temor y temblor. ¿Por qué con temor y temblor, hermanos? Porque él sabía que traía un mensaje de origen divino. Lo que traemos entre manos es lo que Dios nos ha dado. O sea, siempre volvemos a insistir en este mismo punto, en esta misma parte. ¿Cómo es posible que hombres como nosotros tengan? O sea, ¿me quieres decir que tú y ahí en tu iglesia, pues, ustedes tienen la verdad? Sí. Ah, nada más ustedes. Sí. Por encima de Newton, de Einstein y de los sabios. Sí. Sí, casi, sí. Ah, entonces tú eres mejor. No, yo nunca dije que sea mejor que ellos, sino que estamos diciendo que personas viles como nosotros tenemos en nuestras manos la verdad que sabios, ¿sí? Estudiosos, investigadores buscan y persiguen, pero no lo encuentran porque lo buscan en el lugar donde no está, ¿sí? Están
confiados en la sabiduría, ya que el hombre no conoció a Dios en su sabiduría, le ha placido a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Pero no tengo necesidad de eso, ¿no? La predicación y el evangelio es para personas que necesitan un apoyo, para personas desahuciadas. ¿Sí? Yo estoy bien, tengo mi profesión, tengo 2 maestrías, o sea, tengo varios carros, varias casas, una pequeña cuenta, ¿no? En el banco para que mis hijos puedan vivir y mis nietos, ¿no? No me digas, sangrón. Sí, o sea, no, hermanos, todo eso no nos sirve para nada, no nos sirve para nada, ¿no? Tenemos la verdad, hermanos, lo que muchas personas están persiguiendo, están buscando, genios, sabios, con un coeficiente intelectual que ni siquiera podemos conocer el número, no tienen nada, son miserables porque no tienen a Cristo, ¿no? Y morirán como miserables, llenos de triunfos, llenos de reconocimiento de los hombres, pero ausentes de lo que deberían haber conocido. Entonces, la actitud de Pablo nunca fue de soberbia o altivez, siempre con temor y temblor, porque sabía que el mensaje era de origen divino y que algún día, ¿no?, nosotros nos presentaremos delante de Dios para ser juzgados por lo que sabemos, por lo que entendimos, por la manera como vivimos, ¿no? O sea, porque no es que yo ya sé, ya conozco. Bueno, una cosa es que conozcas y que sepas, pero ¿cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Cuál es el resultado de tu vida? ¿Cuál ha sido el resultado de que conozcas el Evangelio? Por eso es importante, no podemos separar la salvación de la santificación, no podemos separar la salvación de la obediencia, no podemos separar la salvación de los frutos que acompañan a la salvación. Sería un grave error. Entonces, este mensaje maravilloso, ¿no?, del cual dependen la salvación o la perdición de los oyentes, tiene un fruto, tiene una transformación en la vida. Sabemos, ¿no? Con temor y temblor se conducía Pablo, ¿no? Porque el mensaje, ¿no?, como un libro conocido señala, ¿no? El mensaje es de parte de Dios y entregado delante de Dios. El mensaje es divino, es de parte de Dios a nosotros, pero lo predicamos como delante de Dios. Y vamos a rendir cuentas de la manera como lo prediquemos, sí, pero especialmente de la manera como lo vivimos. Usted y yo, todos nosotros, ¿no? Entonces, podríamos decir en resumen que su mensaje era el mensaje de Cristo crucificado y su actitud era la de temor y temblor delante de Dios, delante de los hombres. Por lo cual Pablo no se recargó en su propia persuasión o sabiduría, sino que procuró que su prédica fuera una demostración del Espíritu y de poder. La demostración del Espíritu y de poder, es decir, no es referido a la realización de milagros y prodigios, sino a que su predicación era una argumentación demostrativa, que dejaba sin argumento al oyente, que dejaba sin salida, lo encerraba y lo conducía hacia Cristo, argumentando la palabra como un abogado que está en un tribunal defendiendo un caso, defendiendo un punto y es probado y es irrefutable. Entonces, con demostración, con argumentos, con pruebas y testimonios fidedignos. Si la persuasión fuese emocional, musical, retórica, humana, en lugar de una persuasión como lo es la escritura, ¿no?, una persuasión moral, espiritual y ética. Sí, el sermón es una moraleja, ¿no? Es una reprensión.
Claro, el sermón conlleva la ética, los principios, los valores cristianos, ¿no? Y conduce lleva a una conducta específica, ¿no? Hacia la santidad. Es un mensaje que está sustentado ¿cómo? Espiritualmente. ¿De qué manera? ¿Por el espíritu del predicador? No, hermanos, es por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Usamos su palabra, su espada. Es un poder espiritual, moral y ético. La iglesia no podía predicar solamente un sermón exhortativo. La iglesia no podía solamente dar eso si su vida y su conducta no fueran congruentes con lo que estamos declarando en la palabra de Dios. Sería un fracaso, porque entonces estaría basada solamente en la sabiduría humana. Y Pablo dice, no, yo nunca me presenté con ustedes para predicar la sabiduría humana. Yo me presenté en el poder de Dios, en el poder del Espíritu, en la demostración, con los argumentos de la palabra, con la lectura de la palabra, derivado con los conceptos establecidos en la Escritura, siendo predicado con temor y temblor. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra no solamente afecta a los oyentes, afecta al declarante. O sea, uno no se puede presentar, o sea, el predicador primero se predica a sí mismo, porque si no te predicas a ti mismo, entonces, ¿cómo vas a poder transferir la experiencia, el conocimiento, si tú no lo has atravesado, si tú no lo has vivido? Es como si yo pretendiera dar una conferencia sobre el ascenso en el Himalaya, ¿no? El expositor, el pastor Omar Ibáñez, ¿no? El ascenso en el Himalaya. Muy a fuerza he subido aquí en Cerro Gordo, ¿no? No, no soy competente para declarar eso, ¿no? Pero sí me aplico la palabra, predico la palabra porque vivo la palabra. No solamente la declaro, la estudio y la vivo. De otra manera no tendría yo ninguna razón para declararla, ¿no? Ninguna razón para predicarla. Entonces, la, la, siendo predicada la palabra con temor y temblor, basada solamente en la revelación inspirada en la Biblia, y entregada en oración y con denuedo, ¿no? Con autoridad, con confianza de parte de Dios, en la congruencia, dice Pablo, de una vida consagrada. Entonces, se trata, por lo tanto, de una persuasión espiritual, moral y ética. Este es el poder de la iglesia. Bueno, vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, al igual que la iglesia de Corinto, cada iglesia que ha sido establecida desde entonces, somos un ejemplo de material vil e indigno que Dios usó para edificar su asamblea, ¿no? Por lo tanto, cada rastro o remanente de jactancia y orgullo en nosotros debe ser prontamente mortificado y desechado como una grave ofensa contra el Dios de toda gracia que aborrece la altivez. O sea, no solamente los corintios son viles e indignos, ¿no? Cada iglesia está formada por personas así, de lo vil y menospreciado, ¿no? Escogió Dios. En segundo lugar, el mundo caído admira el abolengo, la posición social, el apellido, el éxito financiero, el poder, pero ninguna de estas cosas puede asegurar la vida eterna. Tú puedes decir, no, yo soy hijo del apellido Torres Blanca o alguno de esos apellidos, ¿no? Entonces, pero ninguna de estas cosas te asegura la vida eterna. Así que es a través del mensaje de la locura del Evangelio, de la locura de la cruz de Cristo, que Dios convierte
a pecadores en personas santas, felices y poderosas en Dios, tan poderosas como para hablar frente a la persona más encumbrada de este mundo sin ningún temor y con el mismo aplomo que si lo estuviéramos haciendo con el campesino más humilde. ¿Por qué, hermanos? Porque lo hacemos delante de Dios. Lo hacemos delante de Dios, ¿no? Es un mensaje que es válido para el campesino más humilde que para el político más encumbrado en el planeta, ¿no? Son iguales. Ellos piensan que son diferentes, ¿no? Pero nosotros sabemos que delante de Dios son iguales. Es un alma y un alma, ¿no? Uno piensa que vale mucho y el otro piensa que no vale nada, pero delante de Dios son dos almas, ¿no? Y nosotros les miramos igualmente con compasión, ¿no? Claro, es más difícil hablarle al político encumbrado, ¿no? Porque el político encumbrado piensa que desde un principio te va a ver así desde acá. O sea, ¿qué me quieres pedir? O sea, ¿qué necesitas? ¿Dónde quieres que te acomode? ¿O por qué vienes a verme? O sea, no te vengo a pedir ningún favor, te vengo a hablar de Dios. Es difícil, ¿verdad? Porque él piensa que no necesita nada. Entonces, es así a través del mensaje de la locura de la cruz de Cristo que Dios convierte a pecadores en personas santas, felices y poderosas, lo cual el mundo no puede obtener sin Dios. Así, de esta manera, trastorna y confunde Dios la sabiduría de los hombres, ¿no? O sea, nosotros estamos acá trabajando, haciendo edificios, construyendo economías, desarrollando proyectos de investigación. ¿Y ustedes a qué se dedican? ¿A qué? ¿A predicar el Evangelio? Están locos, ¿no? Cuando de la predicación del Evangelio, de las oraciones de una iglesia, depende el proyecto, el desarrollo del proyecto divino, la marcha de este mundo. Pero no lo entienden así. Y si nosotros lo entendemos así, grande es el peso que está sobre nuestros hombros, ¿verdad? Grande el peso y la responsabilidad que tenemos. En tercer lugar, el día de hoy Dios nos ayuda a combatir nuestro orgullo. ¿Cómo? Preguntándonos una vez más a cada uno, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué de todas las cosas que tú tienes posees que no hayas recibido de la mano divina? ¿Qué traías tú cuando naciste? Pregúntale a tu mamá y a tu papá. ¿Cuáles cosas tiene Dios que agradecerte a ti? O sea, no, es que Dios tiene que, o sea, te tiene que agradecer Dios a ti. Hay algo por lo cual Dios te tenga que agradecer a ti. Ay, imagínense, ¿no? A Dios diciéndole, ay, gracias fulano por haber nacido. ¿Qué hubiéramos hecho sin ti, no? Entonces, no, hermanos, no es así. ¿Qué te debe Dios? No, más bien deberíamos considerar, ¿no? Que la gracia ha sido abundante y oportuna en cada ocasión en nuestras vidas y que tenemos multitud de razones para estarle ¿qué? Eternamente agradecidos a Dios, eternamente agradecidos. En cuarto lugar, es de vital importancia que como iglesia estemos orando a Dios por el ministerio de la palabra siempre, ¿no? Claro, la extensión del reino, por la predicación, por el predicador, por la gloria de Dios, específicamente por la congruencia en la vida de la iglesia. Que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra.
En quinto lugar, como Pablo, nuestra vida y nuestro mensaje deben ser consistentes. Pablo dice, yo anduve y me presenté delante de ustedes con temor y temblor, no con un mensaje de persuasión humana, sino confiando enteramente en la predicación de Cristo crucificado, ¿no? La locura del Evangelio. Podríamos tener, hermanos, un buen mensaje, pero si no está respaldado por nuestra conducta, su influencia se diluye. Usted puede decir que usted es un buen creyente o puede pensar de sí mismo como un buen creyente, ¿no? Pero si llega aquí y no saluda a nadie y camina como torero aquí en medio de todos, está anulado su testimonio. Entonces, podríamos tener un buen mensaje, pero si no está respaldado por nuestra vida espiritual y por nuestra conducta, se diluye. Se convierte en una ortodoxia ciega y muda. Roguemos, hermanos, que seamos conscientes de nuestra gran necesidad personal de cambiarlo como individuos. Escuchamos este mensaje, ¿no? Que nos invita a humillarnos. Sí, no, hombre, hubiera sido, hombre, el mensaje estuvo re bueno para ti, ¿no? Entonces, ya sabemos la historia, ¿no? El mensaje estuvo bueno para los que estamos aquí, hermanos. Para los que estamos aquí. Nosotros somos llamados a cambiar como individuos. Hermanos, es que estoy esperando que el otro hermano cambie. Estoy esperando que mi esposa cambie. No, no te vas a quedar esperando, ¿no? Cambia tú. Somos llamados individualmente a cambiar nosotros. No, no vayamos sobre el otro, sobre nuestras vidas, hermanos. Comencemos por nosotros mismos y a los demás dejémosle a Dios la tarea, ¿no? Sí sabe cómo cumplir Dios la tarea, ¿no? Con los demás, ¿o no? No podemos, ¿a quién más podemos encomendar? A Dios, ¿no? Entonces, si lo encomendamos a Dios, ya vamos de ganancia, ¿no? Dios no se va a equivocar. Entonces, apliquémonos, seamos rudos con nosotros mismos y esforcémonos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por el testimonio, la vida congruente del apóstol Pablo, que es tal como Cristo, un ejemplo para nosotros de autonegación, de padecimiento por causa del Evangelio. Y pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a centrarnos en nuestra vida personal, en nuestra vida particular, para trabajar en contra de nuestros pecados personales, nuestra necesidad de ser transformados en la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, muchas gracias porque nos has enriquecido de una manera infinita. Perdónanos, Padre, porque muchas veces no alcanzamos a dimensionar, a valorar y aplicar a nuestras vidas esta riqueza con que nos has favorecido, Señor. Pedimos que nos ayudes a estar conscientes de nuestro llamado y especialmente que nos ayudes a ser congruentes en nuestra vida, en nuestra conducta. Que seamos sal y luz en medio de este mundo caído, Señor. Que seamos capaces de declarar tu palabra, Señor, con denuedo, con confianza. Que estemos siempre confiando en el poder que tiene tu palabra, Señor, para salvar, para santificar, para hacernos crecer en la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque has hecho esta demostración de tu poder en medio de nosotros, salvando y santificando
a tu pueblo, Señor. Te bendecimos por ello, rogamos que tu presencia siga en medio de nosotros, prosperando tu causa y tu reino en cada una de las personas que aquí nos reunimos. Especialmente, Señor, que traigas a la salvación, Señor, y a la santificación a tu pueblo, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.